Hola muchachos, nosotros somos estudiantes de medicina del segundo año de la Universidad Americana UA. El día de hoy les vamos a explicar un poco de lo que es el mecanismo contracorriente. Espero que les guste nuestro video y aquí vamos. Los objetivos de nuestro video son comprender el mecanismo contracorriente, explicar cómo funciona dicho mecanismo, entender la importancia del mecanismo contracorriente. Para entender el mecanismo contracorriente debemos recordar que perdemos agua de dos maneras: insensible por medio de la respiración y la transpiración. Recordar que hay varios solutos indispensables en el organismo como el sodio, el celio, el agua y el potasio, que deben de mantenerse junto con el agua para asegurar el equilibrio del medio interno. Para tener sus concentraciones normales en los riñones, debe regular la excreción de ambas en la orina. ¿Y cómo el riñón logra mantener las concentraciones normales en la orina? Esto lo hace por medio del mecanismo contracorriente. Como les decíamos, el riñón logra mantener las concentraciones de solutos normales en la orina por la parte fundamental del mecanismo contracorriente. Entonces, el mecanismo contracorriente permite al riñón proporcionar el medio osmótico adecuado para que la nefrona pueda concentrar la orina mediante la utilización de bombas iónicas en la médula para reabsorber los iones de la orina. El mecanismo contracorriente permite una generación de un gradiente osmótico medular. También acumulación de soluto en el intersticio medular. Concentración osmótica aumenta desde la médula externa hasta las papilas renales. Nefronas yuxtamedulares participan en esto. El mecanismo contracorriente da un aumento de gradiente de exterior hacia interior. También permite una osmolaridad de 300 miliosmoles sobre litro a 1200 miliosmoles sobre litro. Los solutos que participan en esto va a ser el cloruro de sodio y va a participar también la urea. Siguiendo con el mecanismo contracorriente, el líquido que ingresa en el asa de Henle es isosmótico con el plasma. Ya sabemos de que el plasma de Henle es impermeable al agua, no permeable a la salida del cloruro de sodio, que es la reabsorción, permeable a entrada de urea, y el líquido es menos hipertónico. El intersticio medular es isosmótico con el plasma. El líquido aquí no cambia ni su composición ni su osmolaridad. El inicio de la formación de gradiente osmótico medular es cuando el líquido emerge en el segmento grueso del asa de Henle. La acción conjunta del cotransportador sodio, potasio, cloruro de sodio y la bomba sodio-potasio ATPasa comienza a producir una acumulación de cloruro de sodio en el espacio intersticial. En el segmento delgado del asa de Henle se va a dar lo que es la salida de agua para igualar la osmolaridad. Aquí el aumento osmolar en filtrado del asa de Henle se va a producir en el segmento delgado del asa. En el mecanismo contracorriente, el líquido del asa de Henle es hiperosmolar. En el segmento ascendente delgado, los solutos se difundirán pasivamente al intersticio favorecidos por su gradiente. Y en el segmento ascendente grueso, la bomba sodio-potasio ATPasa, el contraportador sodio, potasio y cloruro de sodio aumentarán la velocidad de transporte. Así va a fortalecer la formación de gradiente osmolar. La osmolaridad del líquido tubular en el segmento grueso del asa de Henle va a descender por la salida activa de soluto y se hace hiperosmolar. En cada sección horizontal del segmento ascendente y grueso se genera una diferencia de osmolaridad de 200 miliosmoles sobre litro. La acción de la ADH en el tubo colector va a aumentar a nivel de la urea. Aquí la urea
difunde al intersticio a favor de su gradiente de concentración y generalmente este gradiente favorece el reingreso en el segmento delgado del asa de Henle. Para finalizar el mecanismo contracorriente, el TP reabsorbe del 40 al 60% en la urea. El aumento de la urea en el segmento descendente por la salida del agua. Después viene el segmento ascendente, que la urea aumenta por el reingreso delgado del asa debido al reingreso de la urea. Esta es la secreción de urea. La urea aumenta en el túbulo colector. La médula renal interna, la urea, difunde al intersticio siguiendo su gradiente de concentración hacia los vasos rectos y otra parte reingresa al asa de Henle. Hay que tener en cuenta que el reciclaje de urea en la médula interna contribuye en un 50% a la osmolaridad del intersticio en esta zona. El resto se debe al cloruro de sodio. Como conclusión, llegamos a que en las nefronas yuxtamedulares y en sus vasos rectos se va a localizar un sistema especial de transporte que se denomina mecanismo de contracorriente. Entonces, sabemos de que el riñón es capaz de formar orina concentrada y también es capaz de formar orina disuelta. El mecanismo de contracorriente es un mecanismo imprescindible para formar orina concentrada. Entonces, este proceso va a ocurrir en las asas de Henle largas y en las nefronas medulares. En sus vasos rectos se localiza un sistema especial de transporte, como les había dicho, que es el mecanismo de contracorriente. Entonces, un mecanismo de contracorriente es un sistema en el cual el flujo va a circular paralelo a, en contra de y en íntima proximidad a otro flujo durante un tiempo determinado. La asa y los vasos rectos son estructuras contracorrientes que tienen como misión mantener una concentración muy elevada de soluto a nivel de la médula renal. Esta alta concentración va a depender de un gradiente de osmolaridad creciente a lo largo de las pirámides medulares. Y este gradiente existe debido a la actuación de las asas de Henle como multiplicadores de contracorriente y a la actuación de los túbulos rectos como intercambiadores de contracorriente. Las asas de Henle ya sabemos de que van a tener dos ramas, cada una de ellas con una permeabilidad y una capacidad de transporte muy diferente. En la rama descendente hay una libre difusión de agua y de urea hacia afuera y hacia adentro. Todo esto dependiendo del gradiente de concentración. Pero en la rama ascendente no va a haber difusión. Sin embargo, va a haber un transporte activo de sodio y de cloro hacia afuera, o sea, hacia el espacio intersticial. Esta rama va a ser impermeable al agua. Entonces, en el espacio intersticial, o sea, en la médula renal, quedan los solutos y quedan cada vez más. La elevada concentración de solutos del líquido intersticial de la médula renal se mantiene por el bombeo continuo de cloruro sódico de la rama ascendente. Aquí se le va a llamar el asa multiplicador de contracorriente y es por esto por lo que la médula renal tiene una concentración elevada. En cambio, al final de la asa, a nivel de la corteza, el líquido intercelular o tubular va a ser hipotónico. Aquí podríamos pensar de que la sangre que sigue al asa por el vaso recto
eliminaría el exceso de soluto, pero no es así, no se confundan. ¿Por qué? Porque tienen su propio mecanismo de contracorriente. El mecanismo contracorriente lo que hace es concentrar. Muchas gracias por su atención. Esperamos de que le haya servido de mucho nuestro video.